educación superior, se debería hacer un filtro, ¿no? A ver, ¿a qué carrera? ¿Tú cuál es tu coeficiente intelectual, tu personalidad para estudiar tal carrera? ¿Tú en verdad quieres estudiar Derecho? ¿Verdad quieres estudiar Administración? ¿Quieres estudiar Historia? ¿Verdad quieres estudiar tal carrera? A ver, un examen así exhaustivo. Entonces, yo considero que por ahí debe ser el caso. Los muchachos, no se desanimen, hay que seguir con las mismas ganas, con la misma fe, con la misma fortaleza, hay que seguir hasta el último. No hay que desestimar, no hay que claudicar, no hay que abandonar el barco. Como te digo, el peor error que puedes cometer en tu perspectiva es que abandones ahora, es que abandones. No lo hagas, no lo hagas, eso es de cobardes, no es de valientes. Ya les he dicho al inicio de la clase, si recuerda, vamos a tener muchos obstáculos, van a tener muchos obstáculos en la vida, muchos en el camino. Pero si no sabes campear, si no sabes levantarte a las caídas, no tienes esa fortaleza mental. Hay que Profe, seguir, muchachos. profe, profe, con respecto a lo que usted dice, quisiera acotar algo, aprovechando que estamos en historia. Cuando Bolognesi estaba en Arica y los chilenos le mandaron su mensaje diciéndole que se rinda, a pesar de que tenía todo en contra, Bolognesi nunca se rindió y dijo, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. En mi caso diría, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar la última punta de mi lápiz. Claro, excelente, muy buenas, José Manuel. Claro, chicos. Y él decía, Idrissa, no, la vida no termina ahí. La vida no termina ahí. ¿Sabes cuándo te vas a sentir, como dice Manuel, ¿no? Deberes sagrados? ¿Cuál es tu deber ahorita como hijo? Estudiar, ser responsable. Yo soy responsable. Y te vas a sentir al final tranquilo cuando termine este ciclo. Ingreses, genial, será el momento más feliz de tu vida. Si no ingresas, también te vas a sentir tranquilo, ¿sabes por qué? O sea, te vas a sentir tranquilo, ¿sabes por qué? Porque diste lo mejor de ti, pero no te alcanzó. Entonces la siguiente será con más fuerza. ¿Entienden? Estamos en el segundo examen. Falta el tercer, falta el cuarto. O sea, lúchale hasta el último suspiro. No abandones el barco. ¿Entiendes? Eso Entonces es ya lo... pensaba ya dejarlo. Está mal que dije, no, es que decía, ya me voy a preparar para la admisión, porque no, ahora lo pensé, dije, no importa, ya hasta el tercero más. Tal vez bajen esta más, pero ya no importa, hasta el tercero más, ¿verdad, profe? Y ¿Qué luego ya vas a en la hacer? cuarta ya, Lo vas a dejar y vas a prepararte para la admisión general. No, continúa, ya no tienes opción. Muy bien, voy a continuar, voy a prepararme para la admisión y voy a seguir preparándome para el CERTU, los conocimientos. Son los mismos conocimientos que entran, ¿no? Entonces, muchachos, hay que tener mucha fe. No que pienses tirarme del puente. No, eso no, eso es de cobarde. No se hace eso. Entonces son jóvenes, chicos, 18, 17, muchos están tomando leche de Ney amarillo. No, chicos, tienen toda una vida por delante, pero demuestren a vuestros papás el sacrificio que están haciendo vuestros padres con actitud, con positivismo, ¿no? Con actitud. Tu papá se va a sentir orgulloso de ti si te ha visto esforzándote, levantándote temprano, estudiando, cumpliendo tus responsabilidades. ¿Qué te va a decir tu papá? Pero si te ha visto hacer tus clases en tu cama, dormir, irte a fiestas, obviamente el papá también se va a sentir decepcionado, ¿no? Se va a sentir defraudado, robado, ¿no? Claro, porque ustedes son jóvenes que hacen las cosas, saben el bien y saben el mal, saben que es un problema ético, es un dilema ético, ustedes saben perfectamente, ¿no? Si tú no respondiste, tú mismo te vas a sentir mal. Tu yo interior te va a decir, oye, no mereces vivir. Estás robando a tus papás. Tenemos una conversación con el yo interior. Todos tenemos eso. Entonces, pero si tú estás esforzándote y no te alcanzó, porque de repente, como dice, el nivel estuvo alto, hay que seguir preparándose con más fuerza, ver en qué puntos estoy flaqueando, cuáles son mis debilidades y fortalecerlos esas en los siguientes ¿usted exámenes. qué me recomienda para el estudio? O sea, digamos que ya, yo le doy una repasada, ya, digamos, esta semana. Y a la siguiente, ya digamos, esta semana lo termino ya, digamos, las 4 vueltas. Y a la ¿Ya? siguiente semana, de nuevo hago otro repaso, o sea, hago de nuevo ese repaso
hasta las 4 semanas hago de nuevo el repaso. O sea, Ya les he dicho, el estudio se hace con hábito. Hay que hacerlo hábito. no, es que a veces siento que ya no sé Profe. si no sé si... Disculpen, creo que ya nos está ganando la hora. Ya vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien, chicos. Gracias, profesor. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar trabajando. Yo les voy a confirmar el día de jueves hasta qué parte va a ser la segunda, el tercer examen. Yo supongo que será hasta las 12. Gracias, profe. Vamos a No sé. ver, porque se ha metido una balota, que es la balota de la balota 12. Y vamos a verlo, seguramente vamos a tener una reunión con los colegas y vamos hasta qué punto se va a hacer. ¿Ya? Pero comencemos a trabajar. Esta parte es la continuación de lo que hemos ido trabajando hasta ahora. El último tema antes del segundo examen había sido pues el tema de Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón, el cuarto viaje. Y a partir de ello, a partir de Cristóbal Colón, no, los viajes que se hacen de Cristóbal Colón a esta parte del mundo, América, y se tenía conocimiento que Cristóbal Colón había llegado a las Indias, ¿verdad? A las Indias, pero no fue así. No llegó a las Indias. Llegó a un nuevo espacio geográfico desconocido para Europa, porque Europa se desarrolló las sociedades, las primeras sociedades, en función al mundo oriental y al mundo occidental. O sea, Europa occidental y Europa oriental. No había otro espacio, no existía África, no existía otros espacios. No existía América, no existía Oceanía, no existían esos espacios geográficos. Entonces, Europa se desarrolla en función a ello, y Cristóbal Colón, de acuerdo a sus estudios, como bien hemos explicado, tenía el conocimiento que el mundo era esférico, a partir de las lecturas de Ptolomeo, de Perestrelio, de Marco Polo, ¿no? De Toscanelli, su marco teórico, sustentaba que el mundo era esférico. Cuando Cristóbal Colón llega a América en 1492, mal llamado descubrimiento, mal llamado conquista en algunos casos, llega a América en 1492 y comienza un proceso de consolidación. El primer viaje, como bien sabemos, era un viaje inhóspito en el cual nadie quería venir, nadie quería viajar al occidente por el mar tenebroso, el mar de las tinieblas, ¿no? De acuerdo a la historiografía, el segundo viaje se considera como el proceso de colonización, ¿no? El segundo viaje, ¿no? Los españoles van a venir en oleadas, a partir del segundo viaje, en oleadas, ¿no? Van a traer animales, productos, ¿no? Y tal es así, el segundo viaje se trae los primeros cerdos y las primeras enfermedades, por ejemplo, de la gripe porcina, ¿no? Las primeras enfermedades. Después, los primeros animales, los primeros caballos, las primeras aves. El segundo viaje es fundamental para la consolidación de la llegada de los españoles a América, porque llegan en más de 17 navíos, 1500 hombres, ¿no? Entre ellos no eran todos exploradores o soldados, eran diferentes personajes. Pero, ¿qué incita, qué motiva a los europeos a venir a América? Como ya le hemos dicho, la crisis económica que había vivido América, España, tras la toma de Constantinopla de 1453. ¿No? La toma de Constantinopla. España vivió en la crisis. Entonces, al enterarse, y a partir de 1510 aproximadamente, cuando Américo Vespucio da a conocer que Cristóbal Colón no había llegado a las Indias como él pensaba, sino a un nuevo espacio geográfico. Esto va a despertar aún más en los españoles esa curiosidad de venir a América, pero de venir no con una intención de colonizar, como lo hicieron, por ejemplo, en América del Norte. En América del Norte, a partir de los años 1607 para adelante, se dieron procesos de colonización. Vinieron colonos, ahí está la diferencia. Pero en América del Sur o América no llegaron colonos, llegaron aventureros
a ver qué sucede. Estamos en crisis. Mira, dice que en el Nuevo Mundo existe oro, existe plata, existe terrenos. A ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a probar suerte. Vamos a ver. Llegaron a experimentar su vida social, estos europeos, a esta parte del mundo. No a colonizar. No vinieron con decir, oye, vamos al Nuevo Mundo, vamos a producir agricultura, vamos a hacer esto, vamos a... No, distinto a lo que hicieron los norteamericanos. Entonces, se viene a experimentar, a probar suerte. En ese entender es que llega un personaje, ¿no? Un personaje denominado Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nace en Trujillo de Extremadura, todavía en el año de 1478, ¿no? Como bien sabemos, a nosotros nos han enseñado en el colegio que Francisco Pizarro fue, oye, ¿cómo es posible que un analfabeto, un criador de cerdos nos hayan conquistado, etcétera, etcétera? Claro, nos han dicho una historia más romántica. Pero lo cierto es que Francisco Pizarro sí tuvo una infancia muy difícil, pero cuando fue adulto, fue un personaje perspicaz, audaz, perseverante, ¿no? Que buscaba la fama como otros. Porque en su infancia fue muy pobre, fue muy difícil. Claro que sí, tuvo que cuidar cerdos, eso lo manifiesta su biografía. No tuvo una educación particular, no sabía leer, no sabía escribir, ¿no? Por eso a muy corta edad, cuando era muy joven, se plegó al ejército y participó desde muy joven en diferentes campañas, desde 1498. Entonces, Francisco Pizarro ya tenía una experiencia. Es así que va a llegar todavía en el año de 1502 con Nicolás de Obando, gobernador de la Española, ¿no? Y allí va a sortear una cierta de, cuando Nicolás de Obando viaja a España, ¿no? Y ellos van a quedarse en una isla, ¿no? Y diciendo, ¿no? Nicolás de Obando, si no regreso en un determinado tiempo, tú te haces cargo de estos hombres y los llevas a salvo. Claro que sí. Y Nicolás de Obando no regresa, porque muere en el camino. Y Francisco Pizarro toma a los hombres a su mando y los lleva a Santa María del Larién. Allí es donde hace contacto con Gaspar Morales, con Francisco Becerra, con Pascual de Andagoña, con mismo Vasco Núñez de Balboa. Porque lo que había hecho Francisco Pizarro en ese acto, a una edad muy, de repente, joven, era muy perspicaz de haber salido de esa situación tan compleja. ¿Ya? Entonces, cuando llegan los españoles al territorio americano, van a hacer esas noticias, porque van a llegar a América, a Centroamérica, a las islas, y va a haber esas noticias vagas, esas noticias lejanas, míticas, porque los españoles ¿qué cosa buscaban? Oro. Y el oro estaba dentro del capitalismo mercantil en la acumulación del dinero. Buscaban oro, fama, más que todo oro, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era saquear oro, o sea, extraer oro en mayor cantidad, porque para los americanos el oro no tenía un valor económico, no tenía precio, tenía un valor más religioso, más suntuario, mágico, pero para los españoles no. Entonces, dentro de estos actos de saquear oro, Vasco Núñez de Balboa va a escuchar la noticia, ¿no?, de un cacique, hijo de Panquiaco, en el que decía, ustedes buscan este metal, para que para nosotros no tiene valor, para ustedes sí, esto no es nada a lo que existe en un reino lejano,
más al sur del Virú. Esta es la primera noticia. La primera noticia. Y no era único Vasco Núñez Balboa. Vasco Núñez Balboa, estaba Francisco de Serra, Pascual Danlagoya, estaba Hernán Cortés, Ponce, Bacali Castro, Ponce de León. O sea, muchos exploradores que habían llegado a América para explorar, pues, en su máxima expresión América, porque era un nuevo mundo. Y hasta a partir de la información de Américo Vespucio, que no había sido las Indias donde había llegado Cristóbal Colón. Un nuevo mundo. Uno se iba para el norte, Hernán Cortés se iba para México, y así sucesivamente. Vasco Núñez de Balboa se va hacia el sur. Y Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo, es uno de los primeros españoles, ¿no?, que cruza el istmo de Panamá y llega al Mar del Sur, y descubre el Mar del Sur. ¿No? Entonces, esa noticia nace vagamente, lejanamente, utópico, lejos. Porque los grupos étnicos en Centroamérica tenían conocimiento, ojo, tenían conocimiento de los mesoamericanos, de los mayas aztecas, tenían conocimiento de la existencia del Tahuantinsuyo hacia el sur, porque así se vendían los incas, porque los incas se expandían hacia el norte y tenían conocimiento, y no digan que no. No había internet, no había comunicación, simplemente pues las informaciones comerciales tenían conocimiento que existían estos reinos. Porque América se estudia dentro de una América nuclear y una América marginal. ¿Ya? Entonces los grupos tribales que estuvieron en contacto, los grupos humanos étnicos, eran América marginal, y los que conformaban la América nuclear era Mesoamérica, mayas aztecas, y América del Sur, que eran los incas. Entonces, tanto América nuclear y América marginal tenían conexión comercial, tenían información. Entonces, existe esa información vaga, lejana, áspera, así, ¿no? Algo utópico. Imagínate un mundo desconocido al cual tú llegas y dices, oye, al sur del río Virú, al sur del Virú, ahí existe este río. Pero ¿dónde será pues el sur? Estás diciendo, explorando esta parte, ¿dónde vas a ir? ¿A qué distancia será? Entonces es algo utópico, es algo un sueño, ¿no? Entonces, ¿quién recibe esta información? Es Vasco Núñez de Balboa. Y Vasco Núñez de Balboa, al haber visto que Francisco Pizarro había salvado la tripulación del gobernador de Nicolás de Obando, ¿no?, invita a Francisco Pizarro para su exploración, para buscar ese reino rico en minerales hacia el sur. Es por eso que Vasco de Balboa toma en consideración a Francisco Pizarro en 1513, cuando se descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Participa allí. Fracasa la exploración de Vasco de Balboa porque por desobediencia a la corona, porque era personaje de desobediencia a la corona, y es mismo Francisco Pizarro, inclusive posteriormente cuando se manda a capturar, él mismo lo captura al personaje que le haya invitado a hacer la exploración. Lo captura y lo lleva a Panamá y lo ejecutan por desobediencia. Lo van a juzgarlo de una forma popular y lo van a ejecutar en la plaza principal, en la horca. Después de esto, Francisco Pizarro participa en la exploración de Francisco de Becerra, ¿no?, en la jornada del Mar del Sur, ¿no? Francisco de Becerra, estos van a llegar, por ejemplo, hasta el Golfo de San Miguel, ¿no?, por Chochama, hasta más al sur. Van a explorar. Fracasa esta exploración, ¿por qué? Por falta de presupuesto económico, porque tenía que sustentarse económicamente. Participa con Francisco de Becerra. Después comienza otra exploración de Gaspar de Morales, ¿no? Gaspar de Morales, en el descubrimiento de la Isla de las Perlas. Claro que sí, participa, ¿no? Y también fracasa esta exploración de Gaspar de Morales por presupuesto económico, como lo repetí, fracasa Gaspar de Morales. Y Gaspar de Morales, en el año de 1514, era pues primo de Pedro Arias Dávila, ¿no? Entonces llega hasta las Islas de las Perlas, ¿no? Porque ya conocía esta zona, porque había explorado antes con Balboa, Núñez de Balboa. Entonces,
Fracasa, Francisco Pizarro participa allí, claro que sí, y finalmente participa en la exploración de Pascual de Andagoya, ¿no? Acá sí descubren hasta el río San Juan, imagínense, río San Juan, ¿no? Río San Juan, llegaron hasta descubrir el río San Juan, a la parte sur. Entonces, en toda esta exploración que hace Francisco Pizarro, muchachos, va adquiriendo información valiosa de que sí existe ese reino. Porque su objetivo, por eso digo que Francisco Pizarro era un audaz, un perspicaz, un hábil, perseverante, astuto, ¿no? Va sacando información, él va sacando información, porque era lugarteniente de estos hombres, va sacando información que sí existe, pero no hay un dato certero que diga, sí existe tal, pero va recopilando información que sí, ¿no? Los minerales se transportan desde la parte sur. Entonces, Francisco Pizarro, ya teniendo toda esta información, esta experiencia exploratoria hacia el sur, no experiencia porque es experiencia, conoce esa ruta, decide formar su propia empresa, ¿no? Y había juntado, pues, cierto dinero, porque Francisco Pizarro era pagado en estos viajes exploratorios, no era porque quería, sería porque él no lideraba las exploraciones, simplemente lideraba Vasco Núñez, Francisco de Becerra, Gaspar de Morales, Pascual de Andagoya, y ellos tenían que pagar los servicios a Francisco Pizarro, y así a los demás hombres también. Y él iba acumulando cierto capital, cierto dinero. Y Francisco Pizarro, de acuerdo a una entrevista que hace, por ejemplo, el doctor Marco Aurelio de Negria al doctor Jorge José Antonio del Busto, Francisco Pizarro tenía un poder económico, pero impresionante en Panamá. Encomendero, tierras a su disposición. Era un persona ya notable, un vecino notable en Panamá. Pero ¿qué le impulsa él a llegar a ese reino rico en minerales? Buscar la fama, que era una, no condición, sino que era algo propio en esos tiempos. Buscar la fama, la inmortalidad. Porque Francisco Pizarro tranquilamente podía quedarse en Panamá y no hacer nada y disfrutar de su dinero. Pero no, sino quería siempre la fama, la inmortalidad. Entonces, teniendo estos conocimientos, Francisco Pizarro va a formar su propia empresa. Va a invitar a otros socios como es Diego de Almagro o otro personaje, Diego de Almagro, que había llegado también a América, explorador, experimentado, y al curita Hernando de Luca. Van a crear la famosa Compañía de Levante, ¿no? Una empresa privada. Ojo, una empresa privada, la Compañía de Levante. ¿En el qué? ¿No? Van a acordar. Francisco dice, oye, mira, yo ya he viajado a estas zonas, ya conozco. Y sí, efectivamente, necesitamos plata, necesitamos solventar este viaje, contratar los navíos, alquilar personal, comprar servicios, etc. El entusiasmo de Francisco Pizarro era bárbaro. Bárbaro. Dice, yo aporto esto. Excelente, hacemos una empresa, como toda empresa se consolida bajo una estructura jurídica. Y Francisco Pizarro decide armar y crea su empresa. Entonces, dentro de esto, participa un financista que es Gaspar Espinosa, ¿no? Antonio Gaspar de Espinosa, que no está considerado como el cuarto socio, pero es uno de los que más financia mediante Hernando de Luque. O sea, como Hernando de Luque, podemos decir, de gran español, vecino notable con harto poder económico, como testaferro, lo que hoy ya podemos decir, ¿no? Entonces, deciden formar empresa, y hay presupuesto, hay plata, excelente, y se hace el famoso contrato de Panamá, ¿no? El contrato de Panamá. Y el contrato de Panamá se hace, es un... Es una pregunta. Sí, Valerie.
¿Qué gana el financista? O sea, digamos, cualquier financista, digamos, o si no, él ya, ¿qué va a ganar? O más o menos por qué le apoyó a Pizarro en su empresa para fundar. ¿Qué va a ganar? Va a recuperar su inversión. Esa es la idea. O sea, obviamente, ese es el objetivo. O sea, tú financias algo, no porque tienes harta plata y te sobra la plata, sino tú tienes que recibir algo a cambio. Financiar es costear, pero tienes que recibir algo a cambio. ¿Entiendes? Obviamente. Por eso, Gaspar de Espinosa financia, o sea, es uno de los socios, uno de los cuartos socios dentro de la historiografía, pero no lo consideran así, pero es algo que financia con bastante dinero, porque se le quería bastante dinero en esos tiempos, plata, para pagar los servicios de los tripulantes, contratar los navíos, alimentación, pertrechos, o sea, toda una logística, toda una logística. Entonces, se necesitaba bastante dinero para poder viajar y empezar. Entonces, ya teniendo toda esta estructura jurídica de empresa, ¿no? Se va a hacer el famoso contrato de Panamá. El contrato de Panamá, con ese contrato de Panamá es la que se inicia jurídicamente la invasión o la conquista, como dicen algunos textos, del Perú, ¿no? Las tierras que llamaban Perú, ¿no? Los tres socios firmaron un acuerdo privado en este contrato de Panamá el 10 de mayo, ¿no? Un acuerdo privado, al estilo de una empresa mercantil, hacer una empresa mercantil, donde se comprometían los socios, tanto Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, a repartirse las ganancias por partes iguales. Ojo, a repartirse las ganancias por partes iguales. Ahí era el contrato, ese es el contrato que establece. Pero al final este contrato no se va a respetar. No se va a respetar, porque la ambición de ambos, de estos personajes era más que respetar un documento firmado con puño y letra de ellos mismos, ¿no? Dentro de esto se va a darse la división de funciones, de responsabilidades que debía tener la empresa. Por ejemplo, Francisco Pizarro se le nombró en esos tres socios por acuerdo unánime que él debía ser el capitán de la expedición por su amplia experiencia que él tenía hacia el sur, porque había participado con Vasco de Balboa, Francisco de Becerra, Gaspar de Morales, Pascual Landagoya. Entonces, él era el capitán. Diego de Almagro era el proveedor, la persona que se encargaría de la parte logística, alimentación, hombres, pertrechos, o sea, todo lo que sea necesario para solventar el viaje, o sea, todo lo que es material, ¿no? Falta gente, hay que contratar gente. Falta alimentos, hay que comprar alimentos. Falta estos, hay que comprar. Esto era Diego de Almagro, proveedor. Y Hernando de Luque era la persona, el procurador, ¿no? Responsable de los trámites administrativos, lo que se conoce como los papeleos y los permisos, porque no podías hacer, por más español que sea, no podías hacer nada sin la autorización del gobernador, que era representante de la corona española, o sin la autorización de la corona española. No podías hacer. Es lo que sucedió con Vasco de Balboa al querer explorar hacia el sur sin autorización y fue ejecutado, muerto, ¿no? Entonces, Hernando de Luque era esa persona responsable. ¿Qué dijo que era Hernando de Luque? ¿Cómo? ¿Qué dijo que era Hernando de Luque? ¿Qué dijo que era Hernando de Luque? No lo escuché bien. El procurador, responsable de los trámites administrativos, del papeleo y los permisos. Eso era Hernando de Luque. ¿Ya? Era tipo como un abogado, profe, algo así. Claro, la parte de, a ver, un administrativo, no abogado, administrativo. ¿Cómo se llama esto? Un ¿Contador auxiliar. o un administrador? Claro, un auxiliar administrativo. Oye, hay que llevar documentos, hay que autorizar esto, ¿no? Entonces, la empresa estaba estructurada. Auxiliar administrativo, no administrativo, ¿no? Hay que autorizarnos el viaje, hay que aquello, o sea, todo lo que es administrativo, ¿no? Los documentos administrativos, las autorizaciones, los permisos, todas esas cuestiones. ¿Ya? Y Gaspar de Espinosa, que no aparece dentro de los tres socios, es el que financia el viaje, ¿no? O sea, el verdadero financista, con un gran presupuesto económico, ¿no? Entonces,
Se forma la empresa, la compañía Levante, ¿no? O sea, la empresa, ya tenían todo listo. Muy bien, por eso ahí nuestro texto dice, los primeros momentos de la presidencia española en Altabantinsuyo están dados por los viajes de Francisco Pizarro a este territorio, quien encontró en Diego de Almagro y Hernando de Luque los entusiastas socios que necesitaba para llevar adelante su empresa. Ellos fundaron en Panamá, en 1524, la Compañía de Levante, en la cual participó como financista principal el licenciado Gaspar de Espinosa a través de Hernández Luque. ¿No? O sea, 1524 y en 1526 se firma el contrato de Panamá. ¿Ya? Entonces, en esos tiempos, estaba como gobernador Pedro Arias Dávila, ¿no? Pedro Arias Dávila, que se conoce como Pedrarias, el gobernador de Panamá. ¿Ya? El gobernador de Panamá. Ya teniendo toda la estructura jurídica de la empresa, ¿no? Ya teniendo todo, ya inclusive con los permisos. En este sentido, cuando Hernando de Luque va a solicitar el permiso para la exploración hacia el sur por el Mar del Sur o el Océano Pacífico, no se conoce como el Océano Pacífico, sino como por el Mar del Sur, va a encontrar, a ver, un condicionamiento del gobernador Pedro Arias Dávila, en el sentido que Pedro Arias Dávila va a decir, ¿sabe qué? Si ustedes quieren que les autorice el viaje, que me parece interesante, ¿no? También tienen que incluirme a mí como su socio. Pedro Arias Dávila. Yo tengo plata, soy gobernador. Excelente, y los tres socios dicen, muy bien, aceptado, encantado. ¿Qué más que lo que se quería, lo que se necesitaba plata? Financiar, el financiamiento económico se necesitaba más en esos tiempos. Muy bien, bienvenido, Pedro, excelente. Y fuerte, ¿eh? O sea, invierte fuerte, ¿de acuerdo a José del Busto? Fuerte, fuerte. Es por eso cuando termine esta exploración, este primer viaje, que es una desgracia, fue un desastre, Pedro Arias Dávila se va a rayar. Hay un documento, se va a rayar así, y se les va a decir sus vidas, más que todo a Francisco Pizarro, que eres un inútil, que eres... O sea, ¿por qué? Porque a él le duele, a Pedro Arias le va a doler más su dinero que se haya invertido, porque él tenía la intención que en el primer viaje tenía que llegarse a ese reino, ¿no? Y la plata no había para el segundo viaje. Y Pedro Arias va a decir, y va a estar muy ofuscado, porque el primer viaje va a ser un fracaso total, una desgracia, ¿sí? Un fracaso total. Y Pedro Arias, el primero que va a estar molesto, porque las noticias van a llegar allá a Panamá, en el cual va a ser una desgracia, simplemente van a ser atacados por los indígenas, por los lugareños, y Pedro Arias Dávila va a estar molesto y se va a rayar más que todo con Francisco Pizarro, que era el capitán de la expedición, y diciendo, no, que he invertido mi dinero, porque se va a perder. ¿Entiende? Entonces Pedro Arias, ¿para qué? Obviamente vivo, ¿no? O sea, para que autorice el gobernador, pues si quieren que las autorice, muy bien, ustedes tienen que contar conmigo, yo necesito ser vuestro socio. Excelente. Muy bien. Profesor, Sí, Valerie. y Gaspar de Espinosa no se molestó también como Pedro Arias Dávila. No tenemos información sobre este dato. Porque él financia la Pero empresa. supongo que sí. Entiendo que sí, pero no tenemos información porque o sea, él financia para toda la, o sea, todo la empresa. O sea, y la empresa era pues, y Francisco Pizarro por eso decía, ahí está la perspicacia y la audacia y la perseverancia de Francisco Pizarro. Las demás exploraciones, tanto de Pascual Andagoya, Becerra, entre otros que hemos mencionado, fracasan. ¿Por qué? Porque en el primer viaje fracasan y punto, ya no insisten más en viajar porque temen por sus vidas, no hay presupuesto económico, no temen por sus vidas. Pero Francisco Pizarro no, es un hombre cauto, emocionalmente controlable, Francisco Pizarro, ¿no? Y esto les digo, esto no es que yo esté a favor de Francisco Pizarro, ni que sea pizarrista, ni hispanista, ni indigenista, no, sino en el Pero sentido sí, me gusta, profe. de acuerdo a la referencia geográfica que tenemos, por ejemplo, Marco,
Rafael Barón Gabay, que habla sobre la ilusión del poder, los Pizarro y la conquista del Perú. José Antonio del Busto, que habla sobre también Francisco Pizarro. Edmundo Guillén, que habla sobre Francisco Pizarro. Y dan esa personalidad Francisco Pizarro por los actos. Ser una persona en esa forma temperamental, ¿cierto? Efusivo, pero una persona que sabía controlar sus emociones. Francisco Pizarro, cuando fracasa el primer viaje que lo vamos a tocar, hace un análisis de cuáles fueron los errores que se cometió en ese primer viaje. Hace un análisis. Más a lo contrario de abandonar esta empresa y desistir de los demás viajes, porque otro en su condición hubiera dicho, no, fue una desgracia, hemos perdido dinero, hemos perdido hombres, ya no continuamos. Pero no, Francisco Pizarro hace un análisis de las debilidades, de las amenazas que tuvieron en el primer viaje y en el segundo viaje y fortalecen esos puntos débiles. Ahí está la importancia de Francisco Pizarro. Ojo, ahí está. Es por eso que Francisco Pizarro llega al reino del Tahuantinsuyo, por su perseverancia en el primer viaje. ¿Ya? Entonces, es así que en el año de 1524, para ser exactos, ¿no? 1524, Francisco Pizarro y su tripulación partieron de Panamá. O sea, para este viaje, para esta empresa, la compañía Levante contrató 2 navíos. Uno de nombre Santiago Apóstol, ¿no? O Apóstol, sí, Santiago. Y el otro navío era San Cristóbal. Entonces, Francisco Pizarro, como ya tenía conocimiento, experiencia, dice, ¿no? Muchachos, yo voy a viajar primero, o sea, yo voy a ir como limpiando la zona, primero. Y Francisco Pizarro va a partir de Panamá, en el navío, en el barco, Santiago, con aproximadamente 112 hombres, de acuerdo a la crónica, 112 hombres, 112 españoles. Financiado, obviamente, esos españoles iban gratis. Tenías que pagarlos a ellos, ¿no? Y dentro de estas tripulaciones llevaron algunos indios nicaragüenses que habían capturado, indios, al servicio, esclavos, ¿no? En ese entender, muchachos, explicamos esta parte, ¿no? De Panamá, ¿no? Se dirigen hacia el sur. De Panamá se dirigen hacia el sur. Primero, llegan a las Islas Perlas, que ya habían descubierto antes, ¿no es cierto? La isla que Francisco Pizarro conocía. A la Isla Perlas, ¿no? Después se dirigen hasta Chochama, que también ya tenía conocimiento, amplio conocimiento, Chochama. ¿Ya? Después de Chochama, llegan a Garachiné. ¿Qué opinas? Uy. Un solcito más. Un solcito nomás. Mi amor, que te vaya bien, hijo. Mi amor. Campeón. Vengo a recogerte, ¿eh? Yo vengo a recogerte. Entonces pasan a Chochama, ¿no? De Chochama a Carachiné, de Carachiné a Puerto Piñas, ¿no? Ojo, ¿eh? A Puerto Piñas. De Puerto Piñas a Puerto Deseado y después a Puerto del Hambre, acá. Y este es un punto importante en el Puerto del Hambre. Ya, ojo. ¿Por qué se considera el Puerto del Hambre? Porque es un punto en donde llegan y no hay nada que alimentar. Ya no hay víveres. Ojo. No hay víveres. Los tripulantes están muriendo de hambre. Se están enfermando. No hay agua. Y acá Francisco Pizarro toma una decisión. Dice, desembarcan acá, arman su cuartel general ahí en Puerto del Hambre. Y desde allí manda que regrese, ¿no? Manda que regrese
a un personaje, Gil de Montenegro, hasta la isla Perlas. Ellos desembarcan y con el navío y unos cuantos españoles regresan a la isla de las Perlas. Y ese español que viene es Gil de Montenegro, para recoger alimentos en la isla de las Perlas, allí. Él tenía la orden expresa de conseguir alimentos allí, de acá. Mientras que Francisco Pizarro se habían quedado aquí. ¿Ya? Gil de Montenegro regresaba, ¿no? Cogió alimentos y de acuerdo a las crónicas manifiestan que cogieron mayor cantidad de maíz. Maíz. ¿No? Se carga de alimentos y regresa. Obviamente este viaje pues no es pues hoy día vas y mañana llegas a las Perlas y al día siguiente están aproximadamente, vamos a hablar unos 40 días aproximadamente, 30, 40 días. ¿No? Y cuando llega Gil de Montenegro al puerto del Hambre, se va a darse con la sorpresa que más de 30 expedicionarios habían muerto, fenecido a causa del hambre. 30, o sea, menos 30. Wow. Entonces Francisco Pizarro, ya alimentándose, proveyéndose de alimentos, de productos, va a continuar su viaje en el año de 1525 hacia el sur. ¿No? Se reanudó el viaje, llegando hasta Pueblo Quemado. Acá, al Cacique de las Piedras. Aquí, la bienvenida hacia los españoles por los lugareños, por los indígenas de los caciques de la piedra, no fue bien, eso fue un recibimiento hostil. Los españoles fueron recibidos con una lluvia de piedras, lanzas, que dejaron varios heridos, entre ellos Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue herido en este viaje, en este punto, en este puerto, en este pueblo. Francisco Pizarro. Uy, lanzas, pero uno quería. Entonces Francisco Pizarro, para salvaguardar a su tripulación, regresa, ¿no? Hasta Chochama. Ahí. Y profe, ¿qué pasaba con Diego de Almagro? Diego de Almagro, mientras todo esto sucedía, Diego de Almagro bajaba de frente, feliz, ¿no? En su navío San Cristóbal, y llega, para su mala suerte, llega al punto donde llegó Francisco Pizarro. Ahí llega. Mientras tanto, Almagro ya estaba en camino con aproximadamente 50 hombres, dice, a bordo de San Cristóbal. Y para su mala fortuna, de Diego de Almagro desembarcó en el fortín del Cacique de las Piedras, donde los indígenas, como hemos manifestado, muchachos, donde los indígenas los atacaron con fiereza. Aquí es donde Diego de Almagro es capturado. Es herido, pero felizmente, por uno de los esclavos, es liberado. Es capturado. Es en este punto donde Diego de Almagro pierde uno de sus ojos en los ataques que reciben. Su recibimiento fue hostil, fierez. Entonces, Diego de Almagro huye, intenta huir, sale, escapa, huye y manda a quemar este pueblo, ¿no? En represalia, en venganza, manda a quemar, ¿no? Y regresan y se encuentran con Francisco Pizarro en Chochama. Le dice, ¿y dónde Chochama estabas? Porque se cruzaron en alta mar, ¿no? Y de Chochama regresan a Panamá, ¿no? A Panamá. Entonces, este viaje, muchachos, como vemos, fue un rotundo fracaso. Un fracaso absoluto, pero que la historiografía lo conoce como el viaje de exploración. ¿Ya? Leemos el texto. Dice en 1524, Pizarro partió desde Panamá en un barco con más de 100 hombres, no sin antes haber pedido permiso al gobernador Pedro Arias Dávila, Pedro Arias,
pasando por las Islas Perlas, bordeó las costas de Chochama, Puerto Piñas y Puerto del Hambre, ¿no es cierto? Como les decía, Puerto del Hambre. De Puerto del Hambre regresó Gil de Montenegro hasta las Islas Perlas a conseguir alimentos. Luego se dirigió a Puerto Piñas y Puerto del Hambre, llegando hasta Pueblo Quemado, donde sostuvo un combate con los nativos. Desde ese lugar retornó a Panamá, al mismo tiempo que Almagro por alta mar se cruzaba con él, llegando también al Pueblo Quemado, donde al combatir con los nativos perdió un ojo, regresando luego Profesor, a una Panamá. pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Valerie? ¿Quién es Gil, profe? Gil de Montenegro es un tripulante que también tenía conocimiento de navegación. Gil de Montenegro. Pensé que solamente era Almagro. No. Dentro de esto existe una historia social en la que muchos expedicionarios, por ejemplo, no se los conoce, ¿no? Gil de Montenegro, de acuerdo a las crónicas, se deja, ¿no? Gil de Montenegro regresa desde Puerto del Hambre hasta la Isla de las Perlas, con un nombre propio, Gil de Montenegro. Por eso conocemos a nosotros como la historiografía. Gil de Montenegro es el personaje que regresó desde la isla, o desde Puerto del Hambre hasta la Isla de las Perlas a proveer alimentos. Y a su retorno... ¿Cómo hacía profesor Almagro? Almagro era como que le faltaba alimentos y volvió a Panamá. Almagro todavía estaba en Panamá. No, Almagro todavía estaba en Panamá. ¿Entiendes? O sea, no es que en el primer viaje no parten los dos juntos. Primero parte Francisco Pizarro y luego Diego de Almagro. No es que parten juntos. Entonces, si no está Almagro, es el que se encarga de alimentos, pero los alimentos se terminaron, tuvo que designar a uno de sus soldados a regresar a las Islas Perlas con algunos españoles a proveer alimentos. ¿Ya? Entonces, este viaje, muchachos, se conoce como el viaje de exploración o viaje llamado de exploración. Este viaje, estimados estudiantes, como hemos manifestado, es un rotundo fracaso. Un fracaso absoluto. ¿Ya? Profe, los navíos, disculpe, profe, los navíos eran San Cristóbal y San Pablo, ¿no? Santiago y San Cristóbal. Pero en esta separata no menciona el nombre de estos navíos. Considero que no nos El van nombre a... de los navíos, San Cristóbal y el otro, ¿cuál era? ¿San Pablo? Santiago. ¿Ya? Profesor, Les si estoy... no está en la separata, ¿estará en el examen? No nos van a poner. Yo les voy a decir las preguntas, por ejemplo, puntuales aquí. Yo les estoy explicando de una forma amplia, o sea, para que podamos entender, graficar la idea. Estamos graficando nosotros la idea. Estamos dibujando la idea. Porque si yo les explico así, sí, nos vamos a perder. Para mí es importante, más al margen del examen, es importante que usted tenga un conocimiento de estos acontecimientos, de estos procesos. Porque después no lo van a hablar. Después en vuestra formación profesional, cuando ingresen a la universidad, no lo van a tocar estos temas, estoy seguro. No lo van a tocar. Porque esto es parte de nuestra historia del Perú. Por eso les estoy contando a detalle, de acuerdo a las referencias bibliográficas que tenemos, a detalle para que usted tenga vuestro conocimiento. Y les voy diciendo, por ejemplo, qué preguntas les van a poner, puntuales. Por ejemplo, ¿cómo se denomina el primer viaje de Francisco Pizarro? Ahí está. ¿Cómo se denomina? Viaje de exploración. Ya, ojo. ¿Cómo se denomina el primer viaje de Francisco Pizarro? Viaje exploratorio o viaje de exploración. ¿Ya? ¿En qué pueblo, durante el primer viaje, Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron atacados por los indígenas? Pueblo Quemado. Pueblo Quemado. Francisco Pizarro, ¿no? Y la compañía de Levante, creado por él, para el primer viaje, pidió permiso al gobernador denominado, de nombre, Pedro Arias Pedraza. Dávila. Pedro Arias Dávila, conocido como Pedro Arias. Nada más. ¿Ya? Nada, yo les voy diciendo, chicos, en el extra de acuerdo separata, los temas puntuales de nuestro examen. Nada más. Por eso es importante que te anotes estos datitos que te estoy diciendo, porque te van a preguntar eso, no te van a preguntar otra cosa. ¿Ya? Yo ya te estoy explicando de una forma más amplia para que tengas conocimiento como referencia histórica,
Porque estos temas, como vuelvo a repetir, muchachos, no lo vas a desarrollar en ningún otro curso más aparte después. Estoy seguro, no lo vas a hacer. Ya no lo vas a tocar, así a profundo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el primer viaje fue un fracaso total, fue una desgracia, ese primer viaje. Y uno de los que se va a molestar grande va a ser, pues, fuerte Pedro Arias Dávila. Y dinero, que era invertido, una desgracia. Y en represalia, Pedro Arias Dávila, en represalia a Francisco Pizarro, Pedro Arias Dávila va a nombrar a Diego de Almagro, en este caso, como segundo capitán. Porque se tenía que contratar los servicios de otro capitán, de otro expedicionario, pero dice, no, o sea, una empresa y Diego de Almagro, se propone Diego de Almagro que sea el segundo capitán de la expedición, ¿no? A recuperar su dinero. Entonces, este primer viaje fue fracaso total, pero se conoce dentro de la historiografía como viaje de exploración, muchachos, anoten por favor. ¿Ya? Y esta es la ruta que les he dicho, que les he dibujado en este primer viaje. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el segundo viaje, ya teniendo, a ver muchachos, ya teniendo esta, a ver, las deficiencias, las fallas, el diagnóstico, a ver, ¿qué es lo que pudo haber pasado en en el primer viaje? Francisco Pizarro diagnostica, ¿no? Analiza su FODA, ¿no? Las debilidades, las amenazas, que hemos fallado. Por eso ahí vemos la historiografía analiza, ¿no? A Francisco Pizarro como un hombre perspicaz, audaz, perseverante. O sea, que para otros expedicionarios, después del primer viaje, un fracaso, no hubiera continuado un segundo viaje. Pero Francisco Pizarro, más a lo contrario, planificó el segundo viaje con más fuerza, con más ganas, con más intensidad. Es así que el 10 de marzo de 1526 partieron de Panamá con 2 barcos, con los mismos barcos, ¿no? Pero en este segundo viaje, como vuelvo a repetir, ya Diego de Almagro, ¿no? Se nombra como segundo capitán. Diego de Almagro, segundo capitán. Pedrarias. ¿Quién nombra Pedrarias? ¿Por qué? Porque el primer viaje dice no tenía el tino para manejar la expedición. En bronca, en represalia, segundo capitán. Entonces, Diego de Almagro tenía también a ver, voz en dirigir la expedición, no solamente Francisco Pizarro. No tenía tenía personalidad, o sea, ya le estaba dando ese poder, ¿no? Entonces, este segundo viaje parten con unos aproximadamente 60 hombres, ¿no? 160 hombres, y para este segundo viaje toman los servicios del piloto profesional Bartolomé Ruiz, ¿no? Bartolomé Ruiz. Ojo, porque, ¿qué pasó en el primero, por ejemplo, no? Se cruzaron en alta mar, o sea, no había un experto piloto, uno vea por otra ruta, o sea, se cruzaron en alta mar y necesitaban un piloto experto profesional que era Bartolomé Ruiz, ¿no? Que dirigiera la tripulación vía marítima. Siguieron la ruta anterior, ¿no? Hasta el río San Juan. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ojo, en este segundo viaje, muchachos, valga la aclaración, se contrata los servicios de un piloto profesional como Bartolomé Ruiz. Ojo, pregunta del examen. Bartolomé Ruiz. Segundo viaje. Una característica del segundo viaje de Francisco Pizarro es la contratación de los servicios del piloto profesional Bartolomé Ruiz. Ojo, anoten, por favor. Y también se contrata los servicios de un artillero mayor, un artillero que se denomina Pedro de Candía. ¿Ya? Pedro de Candía. Ahí también es una característica de este segundo viaje. ¿Ya? Y les voy a explicar en el mapa. El segundo viaje parten de Panamá, ¿no? Es la misma ruta que hacen hasta Chochama. De Chochama llegan por la misma ruta, ¿no? Llegan a Puerto del Hambre, Profe. llegan por Pueblo Quemado, ¿no? Y de ¿Me Pueblo puedo tomar Quemado, captura, por favor? Al segundo viaje.
Sí, ahorita vamos a regresar a esa parte, vale, no te preocupes. Ya estoy. Ahorita vamos a revisar. Voy a primero explicar con las imágenes para que entiendan y después llegamos a las imágenes, ¿ya? Entonces llegan por la misma ruta. En este caso ya no parte uno primero ni otro, sino van los dos juntos, ¿no? En convoy, los dos navíos, ¿no? Bajo la dirección y mando de Bartolomé de Ruiz, ¿ya? Entonces llegan a esta por la misma ruta y acá es donde llegan hasta Río San Juan. Ahí. Aquí se van a darse cuenta que sus provisiones, sus alimentos se van a ir terminando. Entonces, Francisco Pizarro desembarca en este espacio, ¿no? Y la tripulación se divide en tres. En tres. Dice Francisco Pizarro, mira, Diego de Almagro, tú vas a regresar a España, perdón, a Panamá, a traer más alimentos. Espero que se hace esto así. A traer más alimentos. Vas a Panamá a traer más alimentos. Yo me quedo acá esperando qué sucede hasta que retornes y ordena a Bartolomé Ruiz dirigirse hacia el sur. Bartolomé Ruiz, ¿no? Entonces, acá se divide. Almagro regresa a Panamá, Francisco Pizarro se queda en el punto y Bartolomé Ruiz dirige hacia el sur, ¿no? Bartolomé realiza un viaje exploratorio, o sea, un viaje exploratorio hacia el sur, ¿ya? Pero acá ocurre un hecho importante. Bartolomé Ruiz, en esa travesía, en ese viaje exploratorio hacia el sur, es donde va a capturar la famosa balsa de los Tallanes, la balsa de los Tallanes, o sea, los Tumpis, ¿no? Y captura a un indígena que se llama Felipillo. Felipillo. O sea, se va a encontrar en alta mar, se va a encontrar con este navío, con esta balsa artesanal de los Tumpis, acá, que exploraba seguramente por allí. Y lo captura Bartolomé Ruiz. ¿No? Entonces, Bartolomé Ruiz regresa a donde está Francisco Pizarro y le da la información, la noticia, mientras que Diego de Almagro está en el norte, en Panamá. ¿No? Le da la noticia. Dice, oye, mira, Pancho, mira lo que encontré, mira este indígena. Y este indígena, Felipillo, le da la información de que sí existe el reino de los incas. Existe. Porque ellos son sometidos por los incas. Y le va de información que sí es un reino grande, amplio, poderoso, sanguinario. O sea, le va a dar la información. Pero de que sí existe. Entonces, recién en este segundo viaje, muchachos, Francisco Pizarro va a ver con una luz clara, objetiva, la existencia de ese reino rico en minerales. Recién en el segundo viaje. Porque hasta antes, todavía la noticia era vaga, así áspera, lejano. Pero en el segundo viaje, gracias a la información de este tumbesino, de este tumpit Felipillo, es que va a existir. Entonces, dice, ¿no? Francisco Pizarro y Bartolomé Ruiz se dije, ¿no? Se emociona y va hacia el sur. Pero la idea, el trato, el acuerdo era que Francisco Pizarro esperase en este río San Juan, porque según lo capitán, esperase y se vayan los después. Pero no, Francisco Pizarro toma la decisión y dice, vamos, continuamos el viaje. Francisco Pizarro y Bartolomé Ruiz continuaron el viaje llegando hasta la región de Atacames. ¿No? Atacames, más o menos hasta acá. Atacames. ¿No? Y mientras que Diego de Almagro bajaba con todos los pertrechos, alimentos, etcétera, feliz, ¿no? Encontrarse con Francisco Pizarro, llega a Río San Juan y no encuentra a nadie. Oye, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está Francisco? Y Diego de Almagro piensa lo peor. Pucha, de repente lo mataron. Pero no había ninguna evidencia de cadáveres, nada por el estilo. ¿Qué pasó? Entonces encuentra evidencias que Francisco Pizarro había ido hacia el sur. Y Diego de Almagro continúa su viaje y va a dar alcance en Atacames. ¿No? En Atacames es donde es alcanzado por Diego de Almagro. Y allí se comenta, ahí se comienza la primera riña
estos dos españoles se van a agarrarse verbalmente para decir, no, Diego de Almagro, oye, pero estamos quedando que íbamos a esperar acá en San Juan. Tú eres capitán, pero yo también soy segundo capitán, debiste haber cumplido la palabra. Una bronca de esos, porque ambos eran temperamentales. Diego de Almagro y Francis temperamentales se mandaban al carajo y punto, no decían, no pasaba nada, ¿no? Entonces dice, pero cálmate, Diego, miramos esto, a mí no me interesa. Y comienzan a pelear entre esos dos. Se produce la primera porfia de Atacames allí, la riña o porfia de Atacames, ¿no? Donde primera vez Pizarro y Almagro se enfrentaron verbalmente. Bravos, porque Almagro tenía la potestad, o sea, era el segundo capitán. Era segundo capitán, ¿no? Entonces, de Atacames, ¿ya? De Atacames, regresan, dice, ya, muy bien, ya estamos acá, calmémonos, ya se calman los dos, ¿ya? Entonces, nuevamente la tripulación se divide, ¿no? Desde acá va a enviar, a ver, Diego de Almagro va a regresar de acá, a Panamá, regresa a Panamá, en el segundo viaje de Atacames, y Francisco Pizarro se quedan acá, ¿no? Porque ya no había alimentos. Vamos a hablar de estos viajes, no es de un día, 2 días, o sea, son viajes, o sea, días, ojo. Es por eso que los alimentos se acababan rápido. En esto, muchachos, cuando Diego de Almagro regresa a Panamá, ¿no? Obviamente ya más tranquilo, más calmado, feliz por la noticia que hayan llegado de la existencia, ¿no? Y la intención de Francisco Pizarro era continuar con el viaje hasta llegar a los... O sea, la emoción era tan fuerte de Francisco Pizarro de llegar de frente hasta el Tahuantinsuyo en el segundo viaje. Pero hay un factor acá que no permite, ¿no es cierto? La prohibición del gobernador Pedro de los Ríos. O sea, él era, oye, ¿sabe qué? Llegó, tráete alimentos, pertrechos, todo lo que sea necesario para llegar, porque estamos cerca, dice. Muy bien, Diego de Almagro obediente. En esto, los españoles, ¿no? Obviamente van a enviar obsequios, regalos para el gobernador, para su familia, ¿no? Dentro de esto, Juan de Saravia envía una copla, un obsequio, un ovillo de hilo, ¿no? Dice, Diego, tú que vas a regresar al gobernador, me lo entregas este obsequio para la señora Catalina, que es la esposa del gobernador. Me lo entregas, por favor. ¿Ya? Muy bien, claro, lo hago presente. Entonces, dentro de este ovillo había una copla, un documento, una queja que decía, ¿no? O sea, algo que se estaban quejándose del maltrato que recibían los tripulantes por parte de los expedicionarios. Porque no era un viaje de placer. Hombre que se enfermaba era más costoso solventar, gastar. Hombre que se enfermaba, hombre que los tiraban al mar. Hombre que se moría, hombre que los tiraban al mar. O sea, era inhumano el trato. No era justo. Los españoles, y no podías reclamar. No podías reclamar. Entonces, tanto era el hambre, inclusive en algunas situaciones, que los mismos tripulantes tenían que comerse, cascar, ¿no? Los cueros, la cabra, de los animales que habían amarrado los navíos, tenían que cascar. O sea, tanto era el hambre, el maltrato, ¿no? Entonces, Juan de Saravia envía ese documento, esa copla, quejándose del maltrato que recibían los tripulantes por parte de los expedicionarios. Porque no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, y más aún, teniendo Pizarro que Francisco Pizarro iba a continuar su viaje sin las provisiones, y era pues una desgracia, era una muerte anunciada. Entonces, esta copla es escrita con su sangre, puno, su sangre en un cuero ese que saca de la cabra y un cuero que está amarrado, pinta con su sangre, ¿no? Con su sangre, con su puño y letras, como la tinta de sangre. Entonces Diego de Almagro regresa feliz, entrega al gobernador los obsequios, el oro, los que encuentran, ¿no? Encuentra y le entrega, este regalo es para su esposa. Y la señora Catalina, esposa del gobernador Pedro Ríos, revisa el ovillo, qué bonito, etc. ¿No? Y encuentra esa copla,
esa copla que decía, no, mirélo bien, señor gobernador, ¿no? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Uy, ¿para qué le son la esposa le da la noticia a su esposo Pedro Los Ríos, y Pedro Los Ríos prohíbe que Almagro regrese. Regrese, no señor, ya no va. Esta tripulación se cancela aquí, no va esta expedición. Prohíbe el viaje. Pero ¿por qué no? Ahí está, mira. ¿Cómo es el trato a los soldados? O sea, comienza a replicarle, ¿no? A refutarle, a criticarle la forma del maltrato que estaban recibiendo los soldados, los tripulantes. No, pero no, señor, no me sale, señor. Más a lo contrario, envía a Juan Tafur para capturar a Francisco Pizarro. Le dice, ¿sabe qué? Tafur me lo trae del cuello, si es que es posible, este señor, a Francisco Pizarro, me lo traes a todos. Me lo traes ahí, ya no va. Se cancela esta expedición. Se cancela, no va. Wow. Pero Francisco Pizarro tiene la noticia de la existencia de ese rey. Y Juan Tafur, ni corto ni perezoso, obediente al gobernador, se va con su navío, navío, y les va a dar alcance en la famosa isla del Gallo. Acá. Quedan estar felices los españoles con Francisco Pizarro, ¿no? Obviamente planificando, ya feliz, la semblanza ya ha cambiado, para ellos, pero para los tripulantes no. Y Juan Tafur llega, ¿no? Y Francisco Pizarro se sorprende. ¿Y qué haces acá, Tafur? ¿Dónde está Diego de Almagro? Estamos esperando. Mira, Pancho, el gobernador, por indicación del gobernador, esta tripulación, esta expedición se cancela. No hay viaje más hacia el sur. Y tengo la orden expresa de regresar a Panamá con todos ustedes. Y Francisco Pizarro, ¿cómo? Un momentito, señor. Acá no hay ningún maltrato, están mis hombres felices. Los hombres estaban sedientos de hambre. Sí, están felices, muy felices. No. Y desobedece. Y hace una cosa, Francisco Pizarro, la decisión que toma en este momento, ¿no? Es que traza una línea con su espada, ¿no? Traza una línea con su espada. Y da a elegir a sus hombres, a sus soldados, a sus tripulantes, dice, ¿no? Por este lado se va a Panamá, a ser pobres. Por este, al sur, a ser ricos. Escojan el que fuere buen castellano, lo que más bien les lo estuviere, coño. Ya, dice, ¿no? Los que quieren irse a Panamá, señores, a ser pobres, váyanse con Tafur. Ahí está, nadie les va a obligar. Si ustedes dicen que se los maltrata, excelente, se les está pagando, vayan, retornen a Panamá. No les voy a obligar hasta acá los servicios. Pero los que quieren ser ricos, síganme los buenos. Aquí está. Ustedes deciden. Ustedes son los que deciden. No yo. No les voy a obligar. O sea, ¿no? Es la perspicacia que dice Francisco Pizarro, porque Francisco Pizarro ya sabía de la existencia de este tabantín suyo, por la noticia de Felipillo. Deciden ustedes, señores, con estas palabras. Entonces, solamente son 13 soldados que van a cruzar esa línea trazada por él hacia el sur. Espera, mijita, ahorita subo. Solamente son 13 soldados. Dice yo, Pancho, estoy contigo, Pancho, corazón. Pancho, vamos conmigo. Son 13 soldados, de los más de 100 soldados que había tripulación. 100. Y los demás regresan a Panamá. Muy bien. Dile al gobernador que yo no voy a yo regresar a Panamá. Yo ya estoy a punto de llegar a ese arreglo. O sea, esa es discusión, ¿no? Contextual. Y Tafur regresa con los demás hombres, soldados harapientos, tuberculosos, de hambre, de una desgracia. Así lo dicen las crónicas. Y Francisco Pizarro se queda con los 13. ¿Y qué pasaba con Diego de Almagro en Panamá? Y Diego de Almagro suplicando al gobernador. Mira, gobernador, dije, ya yo voy a ir. Dice, gobernador, yo voy a ir a traer a los mismos expedicionarios, porque no conocen, no van a entrar en un solo navío. Yo voy a ir. Y tanto fue la insistencia de Diego de Almagro en convencer al gobernador Pedro Ríos, y dice, ya muy bien,
te voy a autorizar que vayas, pero no a expediciones, sino a recoger a estos hombres. Vaya. Y va al sur a traerlos. Y se encuentra con este señor, con Francisco Pizarro Eguiguren, ¿no? Y cuenta toda la situación, pues hoy mira, hay un soldado que se ha quejado. Perfecto, ya muy bien. ¿No? Entonces ya estos hombres, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, Bartolomé Luis, Pedro de Candia y los 13 soldaditos, a los 3 de Valiente, son cortitos, pues no es nada, ¿no? Van a continuar, vamos a ver qué es lo que sucede. Y están con el tumbesino a quien capturaron, ¿no? Con el tumbesino a quien capturaron. Continúan, llegan así y van a llegar hasta este punto. O sea, llegan al Tawantinsuyo, Río Santana, el Tawantinsuyo ya, ¿no? Pasan por estas zonas donde hemos manifestado, ¿no? Posteriormente pasaron por la isla Gorgonia, nosotros de la isla Gorgonia, la isla del Gallo, ¿no? Isla Puná, llegan a Tumbes, ¿no? Llegan a Tumbes y finalmente llegan al río Santa. Acá ya la noticia está. La noticia de la existencia del Tawantinsuyo está. Están cerquita porque está ya en el territorio. ¿Ya? Mami, me va a llevar el cadena. Claro que sí, mi amor. Vamos. No, mi amor, estoy trabajando. Termino mi clase y nos vamos en taxi, ¿ya? Ay, el taxi. Sí, porque la que me tengo en el taller. Y digo, mamá, deja terminar, si no me voy a terminar, no te voy a poder llevar al jardín. Pues mi amor, espérame ahorita. Ahorita lo subo, ¿ya? Entonces temprano, mi amor. Entonces, muchachos, llegan hasta el río Santo Salos. Y acá sí ya, obviamente, se dan con la noticia pues, de que existe ya el Tawantinsuyo, y ya con objetividad, con claridad. Entonces, pero era imposible continuar con 13 hombres, y lo que tenía era imposible, ¿no? Entonces, ellos deciden regresar a Panamá, desde allí, desde Río Santa, llegar a Panamá y planificar ya un tercer viaje ya de conquista. ¿Ya? ¿Puedo dibujar? Ya, mamá. No en la pared, pues, amor. No, en este papelero. Ya. Entonces, así es que termina este segundo viaje, muchachos, y revisamos esta información, ¿no? Para el segundo viaje se toman los servicios del piloto profesional Bartolomé Ruiz, siguieron la ruta anterior hasta Río San Juan, el lugar donde retornó a Almagro a Panamá, en procura de refuerzos y provisiones. Al recibir los refuerzos traídos por Almagro, todos los expedicionarios avanzaron hasta Coaque, desde donde Almagro retornó nuevamente a Panamá en busca de nuevos contingentes, en tanto que el resto se trasladó a la isla del Gallo. En Panamá, Almagro tuvo dificultades, pues según los datos, en un ovillo de lana que había sido enviado como obsequio a la esposa del nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, se había remitido la siguiente copla, ¿no? Como ya les decía, pues señor gobernador, mírelo bien por interno, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Por la interpretación de la copla, el nuevo gobernador indicó o impidió la salida de Almagro, dispuso el retorno de la expedición, enviando para ello al capitán Pedro Tafur. Ojo, al capitán Pedro Tafur. El encuentro fue en la isla del Gallo, donde Pizarro, para evitar el fracaso de la expedición, trazó una línea divisora en la arena, proponiendo que los expedicionarios eligieran entre retorno hacia el norte o la prosecución del viaje al sur. En estos términos, como yo les he dicho, por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este al sur a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviera. Además de Pizarro, 13 hombres más cruzaron la línea. Para mayor seguridad, después de esto, se trasladaron a la isla de la Borgoña, al norte. Ante su insistencia ante el gobernador, Diego de Almagro logró salir en un barco, supuestamente con el fin de recoger a los expedicionarios. Pero una vez juntos, Pizarro y Almagro avanzaron más al sur, llegando a Tumbes. Bordearon las costas del Gran Chimú, avistando la desembocadura del río Santa, desde donde retornaron a Panamá. Este viaje, muchachos, se conoce como el viaje descubridor. ¿Está claro? Viaje descubridor. Así es que termina este segundo viaje. El segundo viaje dentro de la historiografía se conoce como el viaje de descubrimiento o viaje descubridor. En el examen, chicos, nos van a preguntar. Una característica del tercer viaje de Francisco Pizarro es, ¿no?, el acontecimiento de la isla del 13 de Gallo. Una característica. El segundo viaje de Francisco Pizarro se conoce como
¿Cómo? Viaje del descubrimiento. Viaje de descubrimiento o viaje de descubrimiento. ¿Está claro? Muy bien. Profesor, disculpe, ¿nos podría preguntar sobre la ruta que siguió? No complejo, yo no veo complejo. No mucho que nos preguntan. Profe, no hicimos tercer viaje. Solo hicimos hasta segundo. Estamos en el segundo. Si recibimos el tercer viaje. ¿No? Tercer viaje. Ya, ¿Por pero qué preguntó tercer viaje? de todas maneras, chicos, los prepararé, por ejemplo, este quizzes para el día jueves, un quizzes, a ver, con algunas rutas que han llegado, posiblemente, porque si en el segundo examen esa pregunta, ¿cuántos colores tiene la cerámica Nazca? No se pasen, pues, es una pregunta muy exquisita, muy rebuscada, ¿no? No general. Nos podría preguntar, como ya les dije en el primer viaje, ¿en qué pueblo o en qué punto los españoles fueron atacados? Tanto Diego de Almagro y Francisco Pizarro, el pueblo quemado. ¿No es cierto? Entonces, ahí podría ser. Pero no nos preguntarían eso. Ya, pero de todas maneras los voy a considerar en el quizzes para analizarlos así detalladamente. ¿Ya? Pero lo más importante, muchachos, es que el segundo viaje se conoce como el viaje de descubrimiento o viaje de descubrimiento. Eso sí es pregunta clásica. Eso sí les pregunto, es más que seguro. Ya regresando a Panamá, ¿no? Regresando a Panamá, obviamente, pues, si habían desobedecido a la orden del gobernador Pedro Ríos, ¿no? Era imposible que les pudiera autorizar para un tercer viaje. Era imposible. No, eso no, era imposible. Entonces, pero van a intentar hacer las gestiones, pero tajantemente va a decir, no, señor, nadie más sale de este punto. Prohibido. Prohibido, no, nadie más sale. Entonces, estos ya teniendo la noticia, estos tres socios tenían la clara noticia de que existía ese reino, no podían pues fracasar en esto, estaban a punto. Entonces, ellos en una junta, tanto los tres socios de la conquista, así se llama, los tres socios de la conquista, entre comillas conquista, se van a sentarse y van a decidir qué hacer. Entonces, en esto van a hacer la necesidad de ir a España a gestionar con la misma corona, el tema de la llegada al Tahuantinsuyo, al reino rico en minerales. Era necesario. Pero ¿quién iba a ir? Entonces, ¿cómo? Por unanimidad, eligieron a Francisco Pizarro para que vaya a España a gestionar la conquista del Perú, ¿no? Él es nombrado como apoderado, como representante legal. Por eso dice el texto, al volver a Panamá con la noticia del descubrimiento de Tahuantinsuyo, porque ya tenía la noticia, muchachos, ojo, ya tenían la noticia, ¿no? Con la noticia del descubrimiento de Tahuantinsuyo, Pizarro tropezó con la oposición del gobernador Pedro de los Ríos, que quería impedir una nueva expedición, o sea, no quería, por la que los tres socios decidieron gestionar el permiso ante la misma corte, ante la misma corona. Francisco Pizarro fue designado por sus socios como procurador de la empresa, o sea, por su amplia, ¿no? Por su vasta experiencia, apoderado, y viajó a España con este propósito, acompañado de Pedro de Candia, apodado el Griego, llevando consigo oro, plata, piedras preciosas y 3 nativos tumbesinos capturados, ¿no? En ellos estaba lo que hemos manifestado, Felipillo. ¿Ya? Felipillo. Entonces, estos eran los 3 tumbesinos, uno de ellos Felipillo, que habían ido como traductores, ¿no? Para evidenciar, para dar fe que sí existe ese reino rico en minerales que era el Tahuantinsuyo. Llegan a España, se presentan ante la corte, ¿no? Primero ante la Real Supremo, ante los asesores, ¿ya? Y, ¿no? Ante el Real Supremo Consejo de Indias, hace una cita con la corona, con la corte, y efectivamente, antes de firmarse la capitulación de Toledo, obviamente se va a darse todas las gestiones, toda la información, toda la veracidad excelente, ¿no? Entonces ya teniendo todo el trámite, se hace la famosa capitulación de Toledo, en la ciudad de Toledo, ¿no? La famosa capitulación de Toledo. Esto fue firmada el 26 de julio de 1529, ojo, la capitulación de Toledo.
entre la reina Isabel de Portugal, ojo, acá sí muchachos, la reina Isabel de Portugal, que era esposa de Carlos V, ¿no? Carlos I de España y Carlos V de Portugal. En presencia de Francisco Pizarro. Ojo. En la capitulación de Toledo fue un pacto o un contrato que la reina de España, que era la reina Isabel de Portugal, en reemplazo de Carlos V, porque era esposa de Carlos V, firmó a favor de Francisco Pizarro, dando la autorización, chicos, de conquista. Dando la autorización de conquista mediante la famosa capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1520. Para la conquista del Perú. Para la conquista del Perú, o sea, autorizaba que ellos, o sea, está bien, tienen la autorización expresa de conquistar el Perú, de invadir el Perú. ¿No? Acá hay que tener en cuenta, Francisco Pizarro negoció los beneficios, sus beneficios, sin tener en cuenta, muchachos, los intereses de sus socios. O sea, más primó lo que él tenía que lograr, pero dejó de lado los beneficios también para sus socios. Recuerden que en el contrato de Panamá decía, ¿no es cierto?, la repartición de ganancias en partes iguales. Pero Francisco Pizarro le importó un comino y más pensó en él. O sea, negoció sus intereses personales, más no de sus socios. Es por eso que mediante este documento, Francisco Pizarro negoció. Le otorgaron, primero, ¿no? Francisco Pizarro fue nombrado gobernador. Fue nombrado gobernador, ¿no? Capitán general de la expedición. Fue nombrado alguacil mayor. Adelantado de las tierras que conquistase. Y tenía que cobrar un sueldo que la corona le iba a pagar 725,000 maravedíes anuales. Imagínense, fuerte. ¿Qué tal beneficios? Gobernador, capitán general de la expedición, alguacil mayor, adelantado de las tierras de conquistarse. O sea, wow, un sueldo de... Wow, o sea, él feliz por eso. Feliz, su manera de un hombre archiconocido. Mientras que los beneficios para Diego de Almagro no eran pues igual que Francisco Pizarro. Diego de Almagro fue nombrado hidalgo y gobernador de la fortaleza de Tumbes. Nada más, con un sueldo de 300,000 maravedíes. Mientras que Hernando de Luque, el más perjudicado, Hernando de Luque, era nombrado vicario de Tumbes, protector de los indios, con un sueldo de 100 ducados. Bartolomé Ruiz fue designado piloto mayor del Mar del Sur, Pedro de Caña, artillero mayor, y los 13 de Gallo, los 13 valientes, que se los otorgó los famosos caballeros de la Espuela Dorada. Los famosos caballeros de la Espuela Dorada. Estos son los beneficios que tuvieron, que Francisco Pizarro gestionó para conquistar el Perú mediante la capitulación. Entonces, muchachos, aquí nos van a preguntar, más que seguro, ¿no? La capitulación de Toledo, documento, contrato firmado, que concedía la invasión al Perú, fue firmado entre Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal. No te confundas, por favor, con Isabel de Castilla. Ya no existe, Isabel ya murió, Isabel de Castilla en el año 1504. Ojo, Isabel de Portugal, no Isabel de Castilla, por favor. ¿Ya? O nos podría preguntar, uno de los beneficios que otorgó la capitulación de Toledo para Francisco Pizarro fue, ¿no?, capitán general de la expedición, adelantado las tierras de Caucón, adelantado, ¿no?, alguacil mayor, ¿no? O te pueden poner hidalgo y gobernador de la fortaleza de Tumbes. Te pueden confundir. Ojo, recuérdate que solamente para Diego de Almagro se le otorga hidalgo y gobernador de la fortaleza, nada más. Mientras que Hernando de Luque es protector de los indios y vicario de Tumbes. O nos podrían preguntar, el beneficio que se le otorgó a Bartolomé Ruiz mediante el documento de la capitulación de Toledo fue, ¿no?, Bartolomé Ruiz, piloto mayor del mar
del Sur. Oh. Y Pedro de Candia, artillero mayor. O el beneficio o la denominación que se le otorgó a los 13 de la Isla del Gallo por su perspicacia, audacia y valentía mediante el documento de la capitulación Toledo Fe. Caballeros de la Espuela Dorada. ¿Ya? Caballeros de la Espuela Dorada. No espada dorada, espuela dorada. ¿Ya? Entonces, Francisco Pizarro, feliz de este capitulación en el cual el beneficio era ampliamente mayoritaria para Francisco Pizarro, ya pues teniendo todo esto, feliz, ¿no? Francisco Pizarro va a quedarse en España y va primeramente, antes de regresar a Panamá, ¿no? Va a convencer a sus hermanos paternos, Hernando Gonzalo y Juan Pizarro, para que le acompañasen, ¿no? A la conquista, porque tenía el documento, y también convence a su hermano menor, a su hermano por parte materna, Martín de Alcántara, ¿no? Para que estos se incorporasen a la empresa de la conquista del Perú, ¿no? Entonces, Francisco Pizarro se va con todos sus hermanos, con su hermano Gonzalo, con su hermano Hernando, con su hermano Juan, con su hermano materno, que es Martín de Alcántara, y otros más. Regresan de España hacia Panamá, junto con Bartolomé Ruiz, los indígenas que habían sido capturados, Pedro de Candia, ¿no? Entonces, llegan a Panamá, y en Panamá los reciben en nombre de Dios los socios, Diego de Almagro y Hernando de Luca. ¿Y qué va a suceder allí? ¿No? ¿Qué va a suceder allí antes del tercer viaje? Uy, feliz, ¿no? Obviamente, pero la ansiedad de a ver qué cosas se habrá logrado, qué se habrá logrado, cómo será ¿con quién es ansiedad, ¿no? De querer saber la noticia, cómo fue con la entrevista con el rey, con los reyes, con la reina. Wow. Todos ansiosos, y ven bajar de los navíos a Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, a Juan Pizarro, Martín de Alcántara y otros más. Y la cara que ponía las crónicas, ¿no? Y la cara que ponía Almagro ya, pues, cambiaba. Ya, bueno, cambiaba, ya estaba un poco molesto por la situación, más que todo por su hermano Hernando Pizarro, porque era una persona, pues, intratable, ¿no? Hernando Pizarro era un soberbio, santanero, wow, más aún si era el hermano del conquistador. Entonces, y se conocía obviamente la fama de Hernando Pizarro, y Diego de Almagro pues no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué te has traído a tus hermanos? Le va a reclamar, primero le va a reclamar eso, o sea, ¿por qué? ¿Con qué autorización estás incorporando a la empresa? Si la empresa la hemos hecho nosotros. No, son colaboradores, se les va a pagar. ¿No? Hay una discusión entre ellos. Molesto, ¿no? O sea, no estaba de acuerdo porque los beneficios. Ya muy bien, al margen de que Diego de Almagro se molestó por la llegada de sus hermanos, pero acá había un detalle por decir, a ver, ¿cuáles son los beneficios? Chicos, este es el contrato, dice, este es el contrato de Panamá, el contrato de la capitulación en el cual nos autoriza a llegar al Tahuantinsuyo. Ya tenemos la autorización, ya está la rúbrica de la firma de la reina Isabel de Portugal. Muy bien. A ver, mira los beneficios, mira, a ver, Francisco, ¿qué te nombraron a ti? Uy, mira, solamente me nombraron a mí, ojo, gobernador. Capitán general de la expedición, uy, muy bien, felicitaciones. ¿Qué más? Alguacil mayor, guaso, excelente. ¿Qué más? Adelantar las tierras que podemos conquistar. Y voy a ganar un sueldo de 725,000 maravillas. Nada. Uy, feliz. Y Diego de Almagro, ¿y tú qué te nombraron? ¿Qué de beneficio? ¿Qué significa alguacil mayor? Alguacil son denominaciones, son títulos nobiliarios que podía haber en esos tiempos. Alguacil, vizconde, conde, don, son alguaciles. Esos alguaciles son como comisarios. ¿Ya? Y Diego de Almagro, para mí, Francisco, ¿qué me dio la reina? Mira, primero vas a ganar un sueldo de 300,000 maravides. 300,000 maravides, muy algo. ¿Qué más? Has sido nombrado el título nobiliario de Hidalgo. Uy, muy bien, Hidalgo. ¿Qué más? Gobernador de la fortaleza de Tuxtla. ¿Qué más? Nada más. Nada más, sí, nada más. ¿Y por qué tú tienes más beneficios? No, es que yo soy el capitán, yo soy el hombre fuerte. Y allí comienzan las disputas, ¿no?
¿Por qué tú sí y por qué yo no? Ahí comienza ya las primeras discrepancias de los socios de la conquista. Y para mí, Pancho, ¿qué trajiste? Uy, mira, tú eres vicario de Tumbes. ¡Ah, excelente, feliz! ¿Qué más? Protector de los indios. ¡Ah, qué más! No, nada más. No hay más títulos para darte, Fernando. ¿Y cuánto voy a ganar sueldo? 100 ducados. Digo, 1000 ducados. 1000 ducados. Es como decir, Francisco Pizarro, $700,000. Diego de Almagro, $300,000. Y, por ejemplo, Hernando Luque, 1000 soles. No, imagínense. Esa es la diferencia. 1000 soles, profe. Un ejemplo. O sea, estoy ejemplificando. Porque el costo de los ducados era menor a los maravedíes. ¿No? El peso. El precio. ¿Cómo es eso de dólar, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de dólar? No estoy contextualizando, chicos, o sea, para que se entiendan la diferencia económica que podría existir. Estoy contextualizando, no es que sea en dólares, sino maravillas tiene un mayor peso. 725,000 maravillas, 300,000 maravillas es menor. ¿No? Entonces, como decir, tú ganas $1,000 y otro gana $500, un ejemplo. Pero estamos hablando del mismo peso maravillas. Ya, o sea, profesor, antes se me llamaba de esa forma. No es como ahora decimos soles No, o dices dólares. no, antes eran ducados, maravillas, había otras denominaciones, que eso lo vamos a hacer más adelante cuando hablemos del reinato. No era como ya soles, indios, no, eran diferentes, salía la denominación, ojo, y eran de plata y oro. Ya, solamente eso, plata y oro. Muy bien, muchachos. Entonces, así es que termina este capitulación de Toledo y se comienzan los preparativos para el tercer viaje. Ya sin la autorización, ya no había necesidad de pedir autorización al gobernador, ya tenía la autorización de la misma reina, de la misma corte, ya no había ninguna necesidad. ¿Ya? Entonces se va a comenzar los preparativos para el tercer viaje de Francisco Pizarro y es el último viaje que se conoce como el viaje invasor, incluido la muerte del mismo Atahualpa. ¿Ya? Entonces, muchachos, esta sesión lo vamos a dejar aquí. ¿Ya?